Unidos fraternalmente para celebrar la Eucaristía, banquete pascual del Señor, damos gracias porque en ella encontramos la posibilidad de estar unidos a Él. Celebremos con el deseo de permanecer en Cristo para presentar al Padre una vida colmada de frutos agradables. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan en esta transmisión de la Santa Eucaristía. Sabemos que en muchos de nuestras ciudades, en Colombia, pero también en el mundo, estamos en un aislamiento preventivo. Los altos índices de contagio a causa de esta pandemia, pues han tomado la decisión muchos de nuestros gobernantes de aislarnos para tratar de frenar esta red de contagios. Oramos al Señor, no nos cansamos de pedirle al Señor por el fin de la pandemia. De igual manera oramos por todos los enfermos, los que están en sus casas, pero también los que están en hospitales, en clínicas, en sanatorios. Oramos también por todos los que en estos momentos sienten el peligro de que sus negocios vayan a quiebra por la situación que vivimos. Oramos al Señor para que eso no suceda, y oramos también por la reactivación económica. De igual manera, en este día felicitamos a todos los que están de cumpleaños. Oramos en acción de gracias por los cumpleaños de Milena Orozco, Carlos Uribe, Soledad Aristizábal, Adriana Aristizábal y Tatiana Castro. Bienvenidos a esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, un corazón contrito y arrepentido, el Señor jamás lo desprecia. Por eso, con esta actitud, acerquémonos al Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tu perdón danos, por favor.
piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera un discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que les había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuando pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús y que
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanecemos en nosotros, porque el Espíritu nos lo dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con eso recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice este hermoso evangelio una de las frases más impresionantes que Jesús pronunció en todo el evangelio. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Y esto es muy cierto, mis queridos hermanos. Miren, una de las grandes tragedias que ha tenido el hombre en toda su historia es la de realizar su vida lejos de Dios. Es la de construir sus ideales lejos de Dios. Es la de hacer su vida a espaldas de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, siempre se vuelve contra sí mismo. Porque pierde el norte, pierde la brújula, pierde su sentido, pierde el punto de referencia. Cuando el ser humano se olvida de Dios, el ser humano empieza a andar mal. Empieza a andar mal en lo personal. Empieza a andar mal en lo familiar. Empieza a andar mal en lo social. Empieza a andar mal en todos los aspectos de la vida humana. Es más, lejos de Dios, el hombre pierde las respuestas a tantas preguntas que permanentemente se hace. Lejos de Dios no le encuentra sentido a muchas cosas. Porque díganme, hermanos, ¿de dónde saca uno las fuerzas para la esperanza cuando muchas cosas se han roto? ¿De dónde uno saca fuerzas para la alegría cuando hay tantas cosas tristes? ¿De dónde saca uno la fuerza para ver bondadoso al que tiene defectos? ¿De dónde saca uno la fuerza para perdonar lo imperdonable? ¿De dónde uno saca la fuerza para no ahogarse en medio de las angustias y de las incertidumbres que nos presenta la pandemia y que no todo termine con la muerte? ¿De dónde uno saca la fuerza para seguir luchando en la vida?
¿De dónde? De Dios. Porque Dios tiene esas respuestas. Por eso el ser humano se equivoca si cree que puede desechar a Dios de su vida. Se equivoca. Así como no podemos desechar el aire que nos da el oxígeno para vivir, para respirar. Así como no podemos desechar el alimento que nos da fuerzas y nutre nuestra alma. Miren, hermanos, la vida de muchas personas, por desgracia, Dios viene a ser como una porcelana. Como una porcelana muy bonita que se heredó de la abuela. La abuela ya murió, pero dejó la porcelana. Una porcelana muy bonita heredada de la abuela, que la teníamos en el buffet del comedor y ahí estaba la porcelana. La abuela la quería mucho. Y la hija de la abuela, es decir, mamá, también la quiso. Pero ya la generación más joven, pues sí, ahí está la porcelana de la abuela, pero es simplemente la porcelana de la abuela. Sí, cada tanto quizás le pasan un trapito, le limpian el polvo. Es la porcelana de la abuela. Es como un recuerdo. Es más, como era de la abuela, corresponde a los gustos de hace 80 o 90 años atrás. Pues a los chicos modernos, pues como que tampoco es que les preocupe mucho la porcelana de la abuela. Por eso el día en que limpiando en un tristras la tiraron al suelo y se rompió, pues no pasó nada. Se rompió la porcelana de la abuela. ¿Y qué hicieron cuando se rompió la porcelana de la abuela? Pues recogieron los pedazos y los botaron. ¿Y qué pusieron en vez de eso? Pusieron los parlantes para el iPod. Y pusieron una música bien reggaetonuda. Entonces, pues, mamacita, listo. Cambiaron todo. Pues muy bien. Para mucha gente, Dios es eso. Es la porcelana de la abuela. Se quiebra y creen que no pierden nada. Simplemente recogen los pedazos y lo abandonan. Porque Dios pareciera que no hace falta. No me digan ustedes sino que conocen personas cultas y estudiadas, que justamente por cultas y estudiadas no les hace falta ni 5 Dios. Creen que Dios sobra. Una bella porcelana que tenía la abuela, pero nosotros vivimos maravillosamente sin la porcelanita esa que tenía la abuela. Se quebró y no pasó nada. La vida siguió como si nada hubiera sucedido. Ahora bien, ustedes se han dado cuenta que vivimos en una sociedad donde continuamente se nos están haciendo estos anuncios. Nos preocupa mucho el consumo de droga de la juventud. Nos preocupa mucho porque cada vez los niños desde más jóvenes están empezando a consumir alcohol. Nos preocupa el problema de la depresión infantil, juvenil, que luego se prolonga en tantos adultos que viven deprimidos. Nos preocupa la pérdida de sentido de la vida. Nos preocupa tantas cosas. Padre, por favor, venga a este colegio, háblele a los muchachos, aconséjelos. Entonces nuestra sociedad dice, tenemos que intentar que los jóvenes tengan sentido de vida. Necesitamos cambiar la sociedad, que no haya tanta corrupción, que no haya tanta maldad, que no haya tanta violencia. Entonces muchos dicen, listo, esto se arregla con trabajo. Perfecto, maravilloso. Y ojalá haya mucho trabajo, muchas fuentes de trabajo. Pero, ¿y qué hacemos si hay gente que no quiere trabajar? Otros dicen, no, esto se arregla con más educación. Perfecto, maravilloso. Y ojalá haya oportunidades para estudiar. Y ojalá muchos puedan sacar adelante sus estudios. Maravilloso. Pero, ¿y qué hacemos si hay gente que no le interesa estudiar? Pero hay otra cosa. Miren el problema de muchas universidades en el mundo. Muy universidades, muy profesionales, mucha carrera, mucha ingeniería, mucha abogacía, pero hay delincuencia.
mucha universidad, mucho libro, mucha inteligencia, pero hay droga. Y entonces nos hablan de que hay que arreglar el problema de la corrupción y el problema de la droga y el problema de la juventud y la violencia y la promiscuidad de las muchachitas y los muchachitos que se están llenando de hijos cuando ni siquiera son capaces de manejar su propia vida, y viene todo el problema de las muertes de inocentes y tal. Pero nadie habla de que cuando la humanidad saca a Dios a patadas de su vida, cuando la humanidad le dice a Dios, yo no te necesito, cuando la humanidad le dice a Dios, no me haces falta, yo puedo solo, cree que no pierde nada, y pierde todo, pierde muchísimo. Porque es que si yo no respeto al Creador, ¿qué voy a respetar la criatura? Y por eso muchos lo rechazan, muchos lo niegan, o muchos lo ven como algo irrelevante, y muchos insisten en que sencillamente no existe. Pero lo curioso es que de Dios, tarde o temprano, terminamos hablando. Terminamos hablando. Yo digo por joder. Que a mí no me gusta que me inviten a fiestas, pero es por joder. Y digo que no me gusta que me inviten a fiestas porque normalmente no falta el borracho que le dedica la fiesta al pobre cura. En cuanto lo ubican a uno y saben que uno es padre, le ven aquí el clériman, pues, claro, es un cura. Uno se gana al borracho de la familia, al ateo de la familia, al agnóstico de la familia, al comunista de la familia, y todos ponen como tema a Dios. Curiosísimo, los que no creen son los que ponen el tema. Y son los que empiezan, padre, ¿y ustedes por qué es que no se pueden casar? Porque es que además sufren con el cuento de que no nos podemos casar. Pues si al menos se lo dijera uno, una muchacha bien bonita, bien querida. Hombre, ¿por qué querida? ¿Qué decir? No. Entonces, claro, yo le huyo a todas esas cosas porque es muy aburridor. Pero es impresionante. La gente necesita poner el tema. Y la gente necesita poner el tema porque a la hora de la verdad es el gran tema. Ya sea para afirmarlo, ya sea para negarlo, ya sea para quererlo, ya sea para rechazarlo, ya sea para creer en él con todas las fuerzas, o ya sea para rechazarlo con todas las fuerzas. De todas maneras, Dios es el gran tema de la vida. Miren, la humanidad lleva siglos y siglos intentando sacar el tema de Dios de su vida cotidiana. Intentamos de alguna manera arrinconarlo, aislarlo, ignorarlo, prohibirlo, censurarlo. Pero hasta las personas que durante meses o años viven como si Dios no existiera, dándole la espalda, tarde o temprano, después de una tragedia, antes de un viaje, en un avión que va fallando el motor, un familiar que le dio COVID, se acuerdan de que hay una realidad a la que la mayoría llamamos Dios, y que vale la pena preguntarnos quién es. ¿Qué es para cada uno de nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué nos pide y a qué nos llama? Alguna vez alguien decía que les gustaban mucho los ateos. Y yo le pregunté, ¿por qué les gustaban tanto? Me dijo, no, padre, es que se pasan la vida hablando de Dios. Lo cierto es que esa es mi experiencia también. Es curiosísimo. Pero justo los que más niegan a Dios son los que más le ponen a uno el tema. Qué impresionante la necesidad de hablar de un tema que aparentemente para ellos ya se cerró, ya se trancó y ya no se tiene en cuenta en la vida. Pero parece ser que es el gran problema porque no está cerrado. Por eso, si el ateísmo fuera tan fácil, tan evidente, tan claro, hace siglos, pero siglos que no hablaríamos de Dios. De la misma manera que hace siglos nadie considera que la tierra sea plana o que sea el sol el que se mueva alrededor de la tierra. Y no fue necesario volver a discutir eso, porque como ya quedó demostrado, pues no hace falta volver sobre el tema. Porque evidente, se vuelve a discutir lo que no está demostrado y no se vuelve a discutir lo que ya está demostrado. Pero resulta que aunque pasen los siglos y los siglos y los siglos y pasen pensadores científicos
personas que intentan cerrar el tema y decir Dios no, Dios no. Sin embargo, el tema sigue gravitando. Sin embargo, el tema sigue volviendo. Y hasta es necesario escribir sobre eso y dar conferencias sobre eso y convencer a otros sobre eso. Sin embargo, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, hay que volver a poner la mirada en Dios. Sobre todo en estos tiempos, ahora que estamos viviendo una pandemia, en los que tenemos como tanta desazón, en los que corremos el riesgo de caer en el pesimismo, en el cansancio, en el agotamiento, porque a medida que pasan los meses, y a pesar de todo, y a pesar incluso de la incipiente vacunación, vemos que no se acaba el problema. Entonces corremos el riesgo de que ya no podemos más, que ya no nos alegramos más, de que ya no hay esperanza. Porque encendemos la tele o encendemos la radio y ahí están los miles y miles de contagiados de cada día, los tantos muertos de ayer, los contagiados que tenemos hasta hoy y los muertos que no quisiéramos que se contaran hoy. Y todos con miedo a que este ángel exterminador invisible que pasa por las calles y que todavía no sabemos cómo detenerlo, porque ni siquiera nuestra ciencia logra ir a la velocidad suficiente para vencer a ese monstruo que mata y cuesta tantas vidas. Pareciera que lo que nos visita es un cierto desconsuelo, un desconcierto, una zozobra, un no sé qué de tristeza que se nos va pegando en la piel. Y están nuestras conversaciones. Y claro está, un pesimismo de que quizás otra vez lo abierto se cierre, lo conseguido se pierda y lo alcanzado lo tengamos que dejar pasar. Y entonces nos preguntamos si en esta situación, con este riesgo inmenso, con estas noticias que nos llegan cada vez de personas más cercanas que han sido contagiadas por este terrible virus, nos preguntamos si es posible tener esperanza. Y el Señor nos responde, claro que sí, claro que es posible tener esperanza. Permanezcan unidos a mí, que soy la vid. Yo he vencido la muerte, yo he vencido el peor de los males que afligen al hombre, pero lejos de mí, lo repito, lejos de mí no pueden hacer nada. Por eso justamente ahora necesitamos ser confortados, consolados, animados, levantados por la certeza de que todo nos puede fallar, menos el amor de Dios. Y no nos falla porque Cristo es nuestra vida. Y no nos falla porque Cristo es nuestra alegría. Y no nos falla porque Cristo es nuestra luz. Y no nos falla porque Cristo es nuestra esperanza. Pero en definitiva, tenemos que estar unidos a Él. Porque lejos de Él nos secamos, lejos de Él nos morimos, lejos de Él no somos nada. He ahí, porque la insistencia del Señor a que estemos unidos y permanezcamos en su amor. Amén. Les invito para que juntos profesemos nuestra fe en este Dios que amamos, en este Dios en quien tenemos depositada nuestra esperanza, nuestra confianza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a entregarle al Señor nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestras peticiones. A cada una de ellas respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que consciente de su misión evangelizadora, permanezca en una constante proyección misionera y manifieste al mundo el rostro misericordioso de Dios,
Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que ejerzan sus funciones con sentido de fe y permanezcan atentos a las necesidades de todos, de manera especial de aquellos que se encuentran en condición de más vulnerabilidad. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todos los que padecen a causa de la enfermedad, el hambre o la desolación, para que encuentren en Dios la posibilidad de caminar con esperanza y para que descubran en nuestra caridad su presencia amorosa. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes prestan su servicio en el campo de la salud, para que realicen su misión con los mismos sentimientos de Cristo y para que encuentren en Él la fortaleza y valentía. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, para que viviendo como hermanos demos frutos abundantes para el bien de nuestra comunidad y de nuestras familias. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Todas estas súplicas y las que quedan en el corazón, se las presentamos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que ahora transformarás en alimento divino. En estos dones te ofrecemos nuestra vida, nuestros esfuerzos y luchas de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que ahora transformarás en alimento divino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadavid Marín, obispo de Sonsón Río Negro. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que
que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Lejos de mí no podéis hacer nada. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, no encuentro calma, porque sin ti mi vida está vacía, porque sin ti mi camino es sin sentido. Sin ti, Señor, no encuentro alivio. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Dame esperanza, aunque parezca perdido, aunque el dolor inunde mis sentidos, que crea yo que tú siempre vas conmigo, que sienta en mí la grandeza de tu amor. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, no encuentro calma. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que el antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Dulce mirada, gran corazón, simple y callada, te hizo el Señor, niña entregada a la oración, fiel y sencilla, fue destinada para el dolor de ver su hijo en un madero por el delito de tanto amor. Pequeña niña en oración, dulce María, madre de amor, pura y sencilla, Dios te creó para que fueras fuente fecunda de fe y amor, madre del pobre, madre del triste, madre de todos, madre de amor. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.